como si hubiera sido una gran época dorada. Lo hacía uno pensar en ese origen ingenuo, en ese origen naif, en el que se transformó todo, pues digamos en la época de la bonanza de Marimbera y que posteriormente sería digamos que el narcotráfico que conocemos todos como con la era de los carteles. Todo, digamos que parecía como una época dorada, pero también nos remitían las historias de ellos y las historias de las matanzas entre los clanes y entre las familias y los códigos de honor que tienen digamos que la gente del norte que viene de lo guayú, pero se ha heredado hacia la Guajira y pues digamos que tienen unos códigos de honor que son muy fuertes y cuando le contaban a uno esto lo hacía uno pensar. Sí, pues digamos que en la historia, pero también como en una gran película de gángsters, o sea, se abrió ese deseo de hacer una gran película de gángsters. Y luego, y pues a mí se me ocurrió, pero como una cosa que quería producir en algún momento en el que fuera grande y que se pudiera conseguir un dinero importante. Y ese momento, digamos que se abrió cuando en Colombia se abrió un fondo para poder producirla y llamamos a alguien para que la escribiera, llamamos a María Camila para que la escribiera y en ese momento la configuración era Ciro dirige y Cristina produce y a medida que empezó a andar ese guión y encontramos que si le podíamos dar un twist al género era darle una óptica femenina a la historia. Y habiendo pasado también por lo que hemos pasado en El abrazo de la serpiente, que fue como una primera experiencia, o sea, como que la relación siempre, uno en cada película es diferente, es una diferente persona y se involucra en cada película de una manera diferente. Y en El abrazo yo me había involucrado de una manera creativa muy fuerte, sobre todo en el proceso de escritura y en el de montaje. Digamos que no había entrado al set, pero había como algo autoral mío muy fuerte ahí. Entonces, pues nada, yo le dije a Ciro, y ajá, y bueno, ¿qué tal si hacemos? Pues sí, hicimos esta película y pues Ciro estuvo como abierto a todo y fue digamos que un proceso que cambió, pero que también fue como la evolución de una relación. Ya solamente Ciro podrá decir cuál es la diferencia entre dirigir y codirigir. Bueno, sí, gracias a todos, gracias Nico por esta invitación, por organizar este miniciclo, realmente ha sido un gusto que las películas se vuelvan a ver acá y pues digamos, visto de esta manera pues se ve como el origen yo siento que en cada película está la semilla de una película siguiente, por algún motivo. Entonces en Los viajes del viento estaba la semilla de Pájaros de verano, inclusive están algunos de los actores y era como la posibilidad de que algún día se expandiera esa semilla que está en esa película y bueno, entonces verlas juntas es enriquecedor. Sí, pues realmente cuando Cristina, viendo pues la participación creativa que Cristina estaba teniendo, pues yo pensé que sí era un momento ideal para hacer el paso a codirigir. La idea era hacer una película. Cuando hacemos una película siempre pensamos en la manera de ofrecerle algo nuevo al espectador, ¿no? Entonces era muy interesante tomar un género que ha sido tradicionalmente machista, como el género de gángsters, y darle la vuelta desde una mirada femenina y desde unos personajes femeninos. Mucha gente ve la película y ve un western, pero que es el género que ha más estigmatizado a las comunidades indígenas, un western protagonizado por los indígenas, ¿no? Ese tipo de contradicciones y de vueltas son interesantes y sin duda que era una historia que también era muy cercana, muy personal para Cristina. Y sentía que había algo en su mirada que podía enriquecer la película y que hacía que la película encontrara un camino propio y nuevo y eso era algo que me interesaba mucho. Creo que lo lograron muy bien porque justo esto que dices de cómo le dieron la vuelta a mí, creo que digamos, desde que conocí el proyecto me interesó mucho pues hablar de este tema tan difícil que es el narcotráfico, ¿no? Todo el origen de este gran problema que también compartimos y de ahí fue como digamos, la conexión también para nosotros de decir queremos ser parte desde México, ¿no? Digamos, esta historia también nos une, pero también la forma en que lo abordaban a mí me parecía de lo mejor, ¿no? Porque
digamos, yo algo que he evitado mucho es hacer películas donde pues, digamos, se celebre, ¿no?, esta actividad o que sea algo aspiracional, y en cambio ustedes creo que hablan de esto, pero a través de, digamos, desde otro punto de vista, con unos personajes espectaculares, de una forma que creo que no se había hecho, y de todas maneras logran cautivar ¿no?, a los espectadores, a conectar con pues, gente de todo el mundo que creo que esa fue un reto muy grande, pero a la vez hicieron una película muy local, ¿no?, con muchísimos detalles que conocían, con personajes pues, muy, muy, muy profundos que pues, al final hizo una película que conectara con todo el mundo, ¿no?, que eso creo que no pasaba mucho. Yo quería preguntarles también del tema de la estructura que escogieron, ¿no? ¿En qué momento se construyó así, digamos, desde el guión, si fue en la sala de edición donde pues, se hizo capitular, ¿no? Como, ¿en qué momento armaron así la película, ¿no? Que creo que es muy efectiva. Pues bueno, en principio todo lo que te refieres a antes de tu pregunta eran como ese lugar donde uno se para cuando va a hacer una película de estas, ¿no? O sea, sí, bueno, quiero hacer una película de género, quiero hacer una película que hable del narcotráfico, del origen del narcotráfico, pero ¿cuáles son los problemas de todas estas películas, ¿no? Y un género que está saturado, tenemos también por delante un tabú, pues el tabú de que en Colombia solamente se hacían películas sobre narcotráfico, y pensar, entender justamente que era un tabú y que estas películas se habían hecho desde afuera, que solamente la cinematografía colombiana solamente tenía 5 películas que hablaban sobre el narcotráfico, pero que además repiten, o sea, no hay una cosa más compleja, algo más complejo que, digamos, que la idea del colonialismo, la idea de que alguien te domine, es que tú cuentes la historia, siendo tú el colonizado, cuentes la historia desde el punto de vista del de afuera. Y eso sentíamos que tenían nuestras películas, o sea, las películas que se habían hecho, como que justamente se contaban desde quien causa el daño y no desde la víctima, ¿no? O sea, como que se hace una gran celebración de la belleza, de la glamorización de la violencia, del dinero fácil, de todo esto, y pues nosotros nos queríamos parar desde otro lado, ¿no? Y eso está emparentado también con lo que hablas de la estructura. Queríamos hablar de lo que significa esta tragedia, o sea, de lo que esta tragedia significa para nosotros y de nosotros como protagonistas de esa tragedia, más que como, no sé, como capos o como narcotraficantes o como terroristas o como todo esto. Entonces, eso es, digamos que esa idea de la tragedia estuvo de base en la estructura. Por eso la capitulación, por eso las relaciones tan fuertes con los, ¿cómo se llaman? Los presagios, como con los símbolos, sí, con todos estos símbolos, ¿cómo se llaman? Los augurios, ¿no? Los augurios, la idea de desde el principio sabes que esta historia cómo va a terminar, pero lo importante es cómo se desarrolla. O sea, había como muchos elementos que tomamos de la tragedia para estructurarla, combinada con otras cosas, combinado con también en la base encontramos como toda esta idea del realismo mágico, que estaba emparentada no solamente digamos, con la literatura garciamarquiana, sino que encontramos que a través de ella podíamos decodificar este sistema de creencias wayuu, como que encontramos que toda esta relación con los muertos, con los sueños, con lo sobrenatural, que es como el sello de García Márquez y que nosotros también sentíamos como un referente directo, por ejemplo, con 100 años de soledad. Utilizamos estos elementos para también construir, digamos que hacer parte de esta estructura y los elementos del cine de género, del cine de gangster, del western, o sea, como relaciones muy directas. O sea, para Ciro tenía como otros referentes de otras películas, pero para mí era como súper clave El Padrino, y darle como, usar muchos elementos de ahí, pero como no como tratar de copiarlo, sino como encontrar qué era lo que esta historia, o sea, cuál es la forma de contarse de esta historia. Sí, y nada más de esto que acabas de decir de los augurios,
nada más porque los pájaros eran considerados un símbolo de mal augurio dentro de la cultura guayú. También. Sí, la película es hecha en un proceso colaborativo profundo con la cultura guayú, con la gente guayú. El 30% del equipo es guayú, y es como indagar en esa cultura, en lo que significa como ver el mundo desde ahí, y a la hora y eso toca directamente la estructura de los cantos que mencionas. La manera en que el pueblo guayú cuenta su historia, ¿no? Ellos son una cultura oral, ellos no tienen escritura, o no tenían, pues, en su versión original. Entonces ellos utilizan el canto hayechi, que es el canto que hay en la película, y es el cantante que va contando las historias, y esas historias, esos cantos son la manera en que se transmite la historia guayú de generación en generación, son como su literatura, son su canto épico, y esa sería la manera en que se narraría a lo guayú, digámoslo así. Esa estructura nos interesó muchísimo, porque además teníamos una historia que abarcaba mucho tiempo, y nos interesaba emparentarla con la idea de la tragedia griega, ¿no? Y esto es lo mismo, es la manera en que los griegos narraban su historia, ¿no? Así como Homero con su lira a través de los cantos encadenaba la historia de Grecia. Hay una coincidencia muy grande entre eso y el mundo guayú. También, pues obviamente, pues, para retomar el tema de García Márquez, que era una referencia, pues García Márquez, gran parte del universo de García Márquez está inspirado por la cultura guayú. Él en su autobiografía narra que fue criado por sirvientas y medio esclavas guayú, y tú ves toda su literatura y las referencias, o sea, como que todo el universo simbólico que él creó y que mucha gente conoce como realismo mágico, en gran parte se deriva de la cosmogonía guayú, esa relación con los muertos, esa relación con los animales, ahora que hablas de los pájaros, esa relación con los sueños, esa relación con el augurio, la presencia de las mujeres guayú son tremendamente fuertes, tremendamente poderosas. Entonces sí, había un universo muy rico que nos daba un universo desde el cual pararnos y narrar una historia sobre el narcotráfico que no se pareciera en nada a nada de lo que se había contado, a lo que se había visto de este tema. De acuerdo. Y hablando justo de la comunidad guayú, ¿no? Me gustaría saber un poco, que nos platiquen del rol que tienen las mujeres en su comunidad, ¿no? También, pues, un poco también ya yéndonos a la parte de la relación de ustedes al hacer esta película con los guayú, porque por supuesto que actúan, se ve que participaron traduciendo, no sé, desde el guión estuvieron presentes. Pues creo que sería padre conocer cuál fue su rol, cómo fue para ellos, que eran actores naturales, por ejemplo, que hablan guayú, ¿no? Entrar al lenguaje actoral, y también por otro lado tenían actores profesionales que tenían que aprender el lenguaje guayú. Entonces, digamos, creo que tuvieron que estar pues muy conectados con ellos en todos los procesos. Entonces, pues me interesaría que nos contaran brevemente cómo fue su proceso, ¿no? Los roles que jugaron en la película, porque pues, siento que pues, es un retrato pues, espectacular, ¿no? Y bueno, pues sí, las mujeres, digamos que la cultura guayú tiene o sea, creo que es una cultura que plantea de entrada un conflicto muy grande, ¿no? O sea, es una cultura súper tradicional, pero estructurada básicamente sobre el capitalismo. Es una cultura en el que las mujeres tienen un poder muy grande y un poder económico, político y espiritual, pero al mismo tiempo es una sociedad profundamente machista. Y digamos que son, bueno, es una sociedad súper espiritual, pero súper arraigada al territorio y súper arraigada a la tierra y a las negociaciones y una de todo eso. Entonces, pues sí, como que planteaban muchas cosas, y para poder entrar a ese mundo, pues uno cuando entra a estos lugares, pues lo que tiene que entender es cómo funcionan los lugares, ¿cierto? Como ellos tienen esta estructura que es así de negociación, por un lado, pues nosotros la forma en la que entramos es, o sea, nosotros básicamente, nuestro jefe de producción se convirtió en un palabrero,
y lo que hicimos fue negociar familia a familia, clan a clan, si había disputas entre ellos en territorios, en cosas que necesitábamos, mirar a ver cómo hacían tregua, cómo se ponían de acuerdo, cómo no sé qué, bueno, para poder filmar en todos estos territorios que uno piensa, bueno, esto es el desierto, pero en el desierto cada grano de arena tiene un dueño. Y cuando entras en un lugar y por ejemplo en esta locación principal que era compartida por dos familias o por dos clanes que estaban como en disputa, bueno, ¿cómo hacemos para que estén bien y esto no nos vaya a generar como conflictos durante el rodaje? Entonces digamos que entramos más bien dentro de la óptica de ellos, porque pues digamos que algo que ha sido claro para nosotros es que nosotros no vamos a ir a imponer cosas, sino que estamos llegando además porque que queremos hacer la película como no sobre ellos, sino con ellos, y eso implica ir en un plan de aprendizaje. Y en este plan de aprendizaje es todo el equipo, o sea, no somos Ciro y yo, es como la política del equipo, vamos a respetar, vamos en plan de aprendizaje, vamos a mirar cómo funcionan sus reglas y adaptarnos y hacer que además eso funcione en el cine, ¿no? Con los tiempos del cine. Entonces hay que, digamos que en principio lo que nosotros sentimos de parte de ellos es que eran súper abiertos para contarnos su historia y además también estaba toda la historia anterior, ¿no? El abrazo de la serpiente había sido pues no solamente un éxito afuera, sino un éxito para las comunidades indígenas en Colombia y pues estaba en el Amazonas, pero en todo caso la repercusión para ellos era importante. Nosotros 10 años atrás habíamos hecho una película también en el desierto y habíamos dejado sembradas relaciones y relaciones que son a largo plazo. O sea, yo todavía hablo con la única actriz mujer de Los Viajes del Viento, que es la que aparece en la última escena, y tenemos relación muy cercana. Entonces, ellos como que nos ayudaron a abrir todo eso y la idea de que el equipo, no solamente el equipo de actores, sino que el equipo de producción fuera un 30% Wayuu, pues obviamente nos ayudó a hacer un puente y abrir esa comunicación por un lado y por otro lado a que nos corrigieran todas las cosas de guión y de puesta en escena para que pues una cosa que para nosotros era muy importante era no traicionar sus ritos, ¿no? O sea, como que esta película ellos la pudieran ver y sentir como de ellos y pues es muy bonito que al final sí pasó eso. Sí, claro que no vaya, hay muchas películas que al final pues terminan siendo rechazadas, ¿no? En estas comunidades y sobre todo porque pues eso, ¿no? Uno va con el cine, en los tiempos del cine y arrasas con todo y creo que esta película al contrario, creo que pues, fue un éxito también en ese sentido, que respetó muchísimo los valores y eso creo que es algo aplaudible. A mí digamos, siento que en todas sus películas deciden filmar pues en locaciones así, en medio de la nada, lejísimos, de como creo que todos los guiones que tienen, ¿no? Los lees y dices, ¿cómo coños voy a hacer eso, no? O sea, como cada escena que se ve de sus películas, así como, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo lo lograron, no? ¿Cómo, no? Pues cómo convencen a la gente para que, pues ¿no? En el abrazo estén en el Amazonas, estén en unas condiciones que seguramente eran muy difíciles. Creo que en Pájaros de Verano fue lo mismo, pero siento que han armado una estrategia pues, de equipo, de colaboradores que, pues eso, que confían en ustedes confían en ellos, que creo que es clave para que pues, puedan sobrevivir, cruzar literalmente el desierto, ¿no? Con el mejor equipo y sobrevivirlo, ¿no? Porque pues esta película estuvieron como 2 meses, ¿no? Creo que duró la película, en 35 milímetros se filmó, ¿no? Sin laboratorio en Colombia, con pues una cantidad brutal enorme de elenco, ¿no? Y creo que pues han logrado armarse muy bien ese equipo y creo que es clave, ¿no? Entonces siento que esta combinación que hicieron con equipo local, confiando, ¿no? Porque también se necesita que confíen mucho en sus colaboradores, les resultó muy bien, ¿no? Ustedes, digo, ya después de terminar esta película, se estrenó en la quincena de realizadores el año pasado en Cannes y también, pues, ¿no? Conquistado en todos lados, pero hay alguna cosa después de estos 2 años desde que se filmó que ahora viéndola dirían, hubiera hecho algo distinto, hubiéramos filmado otra cosa, me faltó
un capítulo de filmar lo hubiera extendido? ¿Sienten algo así como de, digamos, nostalgia al ver atrás de haber cambiado algo? ¿De poder haber cambiado algo o no? Pues bueno, la verdad es que sí, no, yo creo que es un poco inútil pensar en lo que se hubiera hecho distinto, porque cada película, de pronto uno cuando siento que cuando uno está empezando, uno sí quiere que las películas sean exactamente como uno quiere que sean, y pues en nuestro caso ha sido un proceso de que nos hemos dado cuenta de que las películas tienen una vida propia, y es más interesante que las películas empiecen a hablar por sí mismas y darles a las películas las herramientas para que se vuelvan seres vivos y empiecen a dictar la manera en que tienen que hacerse y los caminos que tienen que recorrer. Entonces, cuando eso pasa, pues ya dejas de estar tan aferrado como a tu idea original. Entonces siempre hay una distancia grande entre lo que se arranca haciendo y lo que termina siendo la película. Pero en nuestro caso, pues yo siempre siento que eso es mejor. Porque la idea que uno tenía hace 5 años, uno después de un tiempo ya cambia, uno ya no es lo mismo, y no tiene sentido aferrarse a eso para mí. Mientras que la experiencia de descubrir una película y descubrir un proceso, de vivir la experiencia con el equipo, con los actores, y en ese sentido pues tienes mucha razón en decir que realmente el mérito del equipo de estas películas es esencial. Estas películas no se hacen sin esa combinación de gente tan especial que realmente no hace estas películas por trabajo, digámoslo así. Es gente muy apasionada, guerreros, gente muy aventurera también, dispuesta a enfrentarse a situaciones muy difíciles, pero al mismo tiempo se logra generar siempre esa emoción de estar viviendo una aventura juntos, ¿no? Nadie está viéndolo como un empleo, sino simplemente como, no simplemente como un empleo, sino como algo más, como una experiencia de vida de la que estamos invitando a participar a los espectadores, ¿no? A la gente alrededor del mundo. Pero en la medida en que se vive esa experiencia, como se comparte. Entonces, ahora sí, obviamente, y pues aferrarse a las ideas y a las cosas es peligroso. A mí me ha pasado que en todas las películas he perdido siempre mi escena favorita. He tenido que quitarla en el montaje. ¿Cuál era? ¿Pájaros de verano? Sí. ¿El avión? No, la del reloj, la escena del reloj. Dolió bastante quitarla. Una escena que algún día se verá. Pero siempre hay una escena que para uno es especial, que para uno es importante, uno está aferrado a ella, y cuando uno se aferra a algo, eso se tiene que ir. Eso se tiene que perder. Entonces, y si una película puede sobrevivir sin una escena, pues es porque se puede contar sin eso, ¿no? Entonces sí, es un proceso de desapego también, y de dejarse llevar por crear una energía, y la energía de las películas, como tú bien sabes, es un huracán, ¿no? Puede ser arrasadora, pero hay que dejarse llevar por eso también. Sí, bueno, yo creo también que el resultado que se logró, creo que fue impresionante. Yo la verdad es que hasta que no la vi, que digamos que salió a los ojos del público, realmente me di cuenta del impacto que causó, como que en los procesos, ¿no? Íbamos cada día poner una capa más, se hicieron algunas cosas en México, en Dinamarca, en Colombia, pero pues creo que hasta que se llegó al estreno yo dije, o sea, sí tenía dudas de cómo le iba a recibir la película, el público, ¿no? Porque también dije, bueno, ¿no? O sea, ya Ciro lleva dirigiendo varias películas, Cristina es su primera película, ¿no? Que es difícil, ¿no? Siempre sacar tu primera película y esperar la respuesta. Después también decía, bueno, la compararán la película con El abrazo de la serpiente, como que siempre siento que existe esta como, pues sí, presión, yo creo, de qué tan buena es tu película, ¿no? Y también como si es mejor que la anterior o no. Y yo viví una parte muy linda donde Pájaros de Verano creo que tuvo una vida propia, donde no estuvo, digamos, no tuvo un camino de comparación, ¿no? Siento que pues conectó muchísimo, y todo el diálogo fue a partir de esta gran película. Fuera tu primer película, Cris, como directora, no sé, me pareció algo como en esta industria que es tan difícil, pues eso, ¿no? Destacar, posicionar una película. Creo que eso fue muy, muy importante, y también creo que pues, están jugando y desempeñando un rol muy importante para el cine latinoamericano, porque pues están entrando a mercados y en terrenos que pues las puertas no están
tan abiertas, ¿no? Y que creo que pues, Pájaros de Verano es un gran ejemplo de estas películas que están cruzando fronteras, ¿no? Digo, ya lo habían hecho antes, pero creo que esta continuidad pues, nos va a ayudar mucho a todos los que seguimos haciendo cine latinoamericano, ¿no? Que, pues que al ser en otro idioma, ¿no? En español, en este caso en wayuu, pues que tenemos que ir acostumbrando públicos, ¿no? En otros mercados a que lean subtítulos, a que estén abiertos a otras historias, y creo que pues son pues, unos pues, exitosos en eso. Y quisiera preguntarles eso, ustedes vivieron todo el tour, sobre todo tú, Chris, que te lo echaste completito de promoción. ¿Cómo sentiste pues, toda esta parte de eso, de ser latinoamericano, de tener que, pues eso, ¿no? O sea, ir conquistando y que no es fácil, ¿no? Sí, esas cosas que pasan, lo que pasa es que yo creo que hace varios años como que entendí o me meto en la cabeza una cosa loca, y es que las películas son como una suerte de invocación y uno está ahí como que uno es un poco un canal para contar una historia. Cuando fui más consciente de esto fue una vez que hice una película sobre la muerte y todo el mundo empezó a morir y todo se empezó a poner demasiado negro y demasiado oscuro. Pero cuando hicimos el abrazo y estrenamos El Abrazo, en ese año se hacía la cumbre del cambio climático y empezaba como toda el planeta a pensarse en todo el tema de la conservación y en que si no nos cuidamos y no estamos más verdes y no pensamos en el Amazonas y no vamos a todo el hecho de consumir menos, ¿no? Entonces como que calaba mucho dentro de este cambio que se estaba dando. Cuando decidimos hacer Pájaros, pues básicamente digamos que es un deseo, pero cuando empezó a cerrarse, o sea, por ejemplo, cuando empezó a explotar todo lo del Me Too, yo dije, mierda, o sea, se viene un año súper fuerte para las voces femeninas, para las historias contadas por mujeres, más protagonizadas por mujeres, para toda esta historia de empoderamiento. Y bueno, digamos que eso se empezaron a mover muchas cosas. Cuando estrenamos la película en Cannes, a mí me invitaron a la marcha de las 82 mujeres en la alfombra, y eso fue una cosa como súper importante. Digamos que no siento que una cosa a nivel mediático, sino como para despertarnos a ver qué es lo que nos está pasando y para reflexionar sobre una idea que yo venía reflexionando durante mucho tiempo, como sobre dónde está mi voz. O sea, qué rol estoy generando, qué rol estoy cumpliendo, solamente estoy, digamos que acompañando o apoyando o tengo algo por decir, ¿no? Y como sobre todos estos miedos que nos abordan ahora, pues digamos que lo hago más consciente como particularmente a las mujeres. Entonces toda esta ronda fue una ronda súper bonita porque era como andar con todo el planeta y un poco... pues no repitiendo el mismo discurso porque a mí eso me da mucha pereza, pero sí viendo y sintiendo la gente cómo entendía y cómo se encontraba con la película y viendo, digamos, que esta chispa que se prendía en muchas mujeres y en muchos hombres y hablando y descubriendo como otro tipo de historias y en la forma en la que le hemos dado la vuelta. Digamos que hay una cosa que a mí me interesa mucho de todo esta forma de hacer nuestra, que es justamente, no es como ese feminismo recalcitrante, sino el feminismo colaborativo en el que es importante escucharnos tanto para las mujeres como para los hombres, y creo que nuestra química y nuestra relación de codirección y nuestro respeto a nuestras diferencias y a nuestras voces es el resultado, y tener una película, digamos, que exitosa en ese sentido, pues es una cosa súper bonita. Entonces, pues el tour o la vuelta fue como la que necesitaba la película, y yo también, para cerrar, dije, yo esto hasta tal fecha y de ahí no me muevo ni un día más de nada porque ya hay que empezar otro ciclo. Sí. No, pues sí, la verdad es que fue un tour impresionante, y también esto que dices es pues a partir de una película que creo que no se hizo por estos motivos, ¿no? Ni perseguir digamos, escoger los personajes, las historias y eso, como para, pensando como cuando la estrenes, qué va a estar sucediendo en el mundo, para ver cómo
vinculas la película. Siento que ustedes contaron la película como quisieron, de los temas que les gustaba hablar, y que después solito creo que así como conectó la película con el público, con todos nosotros, que pues echó unas raíces muy profundas, tiene unas raíces muy profundas que al final pues habla de todo esto, ¿no? O sea, yo creo que cuando hablas de películas que tienen impacto, creo que pues Pájaros lo tuvo y la tendrá y lo tiene pues creo, ¿no? Pienso también en Natalia, que es nuestra actriz en la película, que pues después de eso se fue a filmar Terminator, ¿no? Fue a hacer una película enorme. Ciro también acaba de terminar una película que viene en camino, que se acaba de estrenar en Venecia. Están haciendo proyectos en común muy importantes, que creo que pues al final de cuentas las películas sí cambian cosas, ¿no? O sea, yo pienso, y justo lo hablamos aquí afuera, que es ahorita que está viendo de nuevo las películas, vi El abrazo de la serpiente y decía, claro, o sea, es que no, se me había olvidado esta conexión de mi hermano. Esa película creo que es la que lo cambió de por vida, ¿no? Y dejó el cine y es tal cual como el viaje en el que anda, ¿no? Y eso, o sea, creo que Pájaros pues ha ido también, ¿no? O sea, como que se ha ido metiendo en la gente y creo que logramos su objetivo, no solamente de hacer algo entretenido, de hacer algo personal, sino que realmente pues deja huella en todos los que la vemos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo quería como dejarlo por ahí para abrirlo al público si quieren, si alguien tiene algún... ¿Sí? Pues sí, pues estamos en un momento del cine en el que hay un agotamiento de la narrativa tradicional, ¿no? O sea, como que hay un agotamiento de lo que llevó al cine a ser lo que fue. Y como estuvo dominado por una narrativa que de alguna manera no era representativa de la complejidad y la diversidad del mundo. A pesar de que era una narrativa que sin duda que tiene una importancia y un peso y unos logros, pero pues sí, realmente esa narrativa se empieza a quedar corta. Y pues y vemos que eso lo vemos más que todo como en las grandes industrias, ¿no? Que están un poco atrapadas en el pasado del cine, ¿no? Que tú vas hoy en día a la cartelera de muchos multiplexes y parece que estás en 1987 porque es la misma cartelera sí, o sea, ves, las películas como que el cine atrapado un poco en su historia sin poder salir. Entonces y siento que el hecho de que existan ahora la posibilidad, es que nosotros crecimos en un momento en el que hacer cine era muy difícil y para nosotros en nuestros países era como una imposibilidad. Entonces no había la posibilidad de contar nuestras historias, de desarrollar nuestro lenguaje, de desarrollar nuestra narrativa y de empezar a mirarnos a ver quiénes somos realmente. Era un proceso muy, muy difícil hace 20, 25 años, ¿no? Las cosas se han dado, han girado de una manera que hoy en día estamos pudiendo contar esas historias como personales, como profundas de quiénes somos, y al hacerlo desde una mirada, entre más auténticos y más honestos somos y más hablamos de lo que nos vamos a nuestras raíces y a nos estamos dando cuenta de que más conexión eso tiene, ¿no? De cómo eso comparado pues con toda esta onda de un cine hipercapitalista que no tiene absolutamente, que no tiene ningún interés en interpelar al público de ninguna manera, sino solamente ponerlo a consumir. Como en ese contexto estas historias empiezan a marcar una diferencia, ¿no? Se empiezan a oír más y como que es el momento. Sin duda que una película como El abrazo de la serpiente tal vez 15 años antes no habría tenido la recepción que tuvo, el impacto que tuvo, no habría habido mentes tan abiertas a ver una historia como la de Pájaros de Verano, pero poco a poco eso todo va cambiando, ¿no? O sea, y siento que el cine se renueva es por esas corrientes que vienen de lugares inesperados, ¿no? Y el lugar inesperado pues es lo que no se ha contado, lo que falta por contar, cómo hacemos para enriquecer esa narrativa. Esa es una motivación muy grande para hacer películas. Digamos que a mí yo no soy muy consciente personalmente de por qué es lo que me mueve a narrar una historia. Trato de no hacerlo tan consciente, sino que sea una pregunta. O sea, cuando hay una historia que me conmueve, que siento que es importante compartir con el espectador, quiero saber por qué. Y el proceso de hacer la película y de compartirla es ese. ¿Por qué esa historia es tan importante para mí? Como que siento que si uno sabe exactamente lo que quiere hacer o por qué quiere hacerlo, no tiene mucho sentido hacerlo. Se vuelve menos interesante porque no hay un proceso de descubrimiento, no hay una experiencia, no hay una aventura en el proceso.
y el cine el cine me parece que está ahí, en ese misterio, en ese descubrimiento. Quiero decir que nosotros no es como que nos propongamos hacer películas raras, o sea, son las películas que a uno se le ocurren. Eso sí como que tiene que ver con la naturaleza, como yo diría que aventurera, y por otro lado inconsciente de lo que hacemos. O sea, nosotros cuando hicimos Los Viajes del Viento teníamos 25 o 27 años y era la película más grande que se hacía en Colombia. Y nosotros nos aventuramos porque nos pareció, nos metimos por allá entre unas trochas y nos encantaba la idea, y luego nos trajimos a un equipo gigante. Pero, o sea, si esa película yo la hiciera hoy día, tal vez no me meto en ese, o sea, sí, veo la complejidad, pero en su momento no éramos conscientes de eso. Y yo creo que uno se conecta con las historias, y lo que sí nos pasa, yo no sé si a Ciro le ha pasado, pero a mí es como que no se me ocurren como estas historias. Quisiera que se me ocurrieran porque son más fáciles de levantar el dinero y de filmar, como historias más locales o más citadinas o más fáciles de filmar. Una vez dije, me voy a hacer una historia fácil que es de 5 actores en una sola locación, y creo que fue la historia más difícil que he filmado, y estábamos en una sola locación. Bueno, pues como las películas se las hemos hecho siempre en conjunción con las comunidades, entonces las comunidades ven las películas como propias, ¿no? O sea, somos muy respetuosos de las normas que ellos tienen, ellos son los primeros en verlas, ellos están desde el proceso de guión, están delante de cámara pero detrás de cámara. Entonces sí, cuando el proceso con las comunidades ha sido siempre muy enriquecedor. Obviamente no es unánime, siempre hay alguna persona a la que le molesta algo, a la que, pues sí, porque todos somos muy diferentes, y en ese sentido hay que ser respetuosos de la diferencia, pero en general digamos que las comunidades ven estas películas como propias. Curiosamente, con los antropólogos y con historiadores y todo eso, a veces sí sentimos cierto problema, cierta resistencia, cierta rabia también, porque es como que se les meten al rancho, ¿no? Como que las comunidades indígenas les pertenecen a ellos de alguna manera, y ellos son los únicos que tienen el derecho a hablar de ellas más que ellas mismas, y eso es una cosa loquísima. Entonces sí hay ciertos científicos y cosas que a veces nos tiran unas pullas y nos lanzan, pero pues muchas veces sí, no podemos decir que sea una mayoría, pero pues sí es interesante el roce que a veces eso ocurre. Pero creo que también es válido, ¿no? O sea, creo que las películas, también nosotros creemos que las películas, cada espectador las interpreta desde su propia subjetividad, desde su propia experiencia, desde su propia... Entonces, y eso enriquece las películas, y a veces el diálogo que surge de ahí también es enriquecedor. Entonces, y pensamos las películas abiertas a eso, ¿no? Nuestras películas también son muy abiertas en muchos aspectos, o sea, dejan siempre bastante espacio para que el espectador las complete, y eso hay gente que no le gusta tampoco, ¿no? Que le gusta que todo quede explicado perfectamente claro, y pues eso es algo que no nos parece tan interesante muchas veces. Y también siempre hemos pensado cómo se complementan los lenguajes y cómo podemos hacer accesible un conocimiento que no es accesible y una mitología que no es clara, y cómo podemos darle estructura narrativa y estructura cinematográfica, y podemos decodificar un poco ese conocimiento o ese saber y hacer que el espectador entienda. O sea, así realmente sentarnos del lado
del espectador, no como buscando audiencia o una película comercial o popular, pero sí dándole las herramientas para que esto que es ese conocimiento y ese mundo que estamos nosotros intentando descubrir, cómo lo decodificamos en estas estructuras. Mira, yo creo que hay una cosa muy fuerte en las películas y es que tienen un contexto y un contexto, digamos, que social o cultural, un mundo, una comunidad, unas creencias, pero la forma de entrar para nosotros, para entrar a los personajes, uno tiene que pensarlos como, o sea, ponerse uno ahí adentro, ¿ves? O sea, no estamos hablando de ellos, en muchos de ellos estamos hablando de nosotros y estamos haciendo un retrato o un autorretrato en muchos casos y hablando de lo que de la humanidad que conocemos, y esto ya no importa si son wayú o si son del centro o si son de otro lado, porque nos estamos comunicando con una esencia humana, ¿no? Y estamos tratando de hablar de los conflictos. Y por ejemplo en Pájaros estábamos intentando construir esta familia wayú en todo su código de tradiciones, en todo su código, sus ritos y sus cosas importantes, pero o sea, era importante construir la familia, digamos que la familia y cada personaje y el código de valor de cada personaje y las motivaciones y todas las cosas que mueven a cada uno, pero eso tú no lo ves como esto voy a hacer un retrato desde lejos, ¿no? O sea, tienes que meterte adentro para poder hablar de esos personajes. En El abrazo de la serpiente, o sea, también era otra cosa, o sea, estábamos hablando de un par de exploradores, pero estábamos hablando de un proceso, de un duelo, de un duelo y del olvido, y eso es un proceso humano, eso no tiene nada que ver con que sea de una cultura de otra, tiene que ver con la pérdida, con la memoria, con la culpa, con estas cosas que nos conectan a nosotros a través del cine, además con otras culturas que no estamos como hablando de ellos, sino hablando de nosotros propiamente. Y bueno, como de procesos entre nosotros dos. Bueno, pues sí, yo tengo un problema muy grande con la palabra exótico, ¿no? Creo que es una palabra, espero que esa palabra se vuelva se entienda que la utilización de esa palabra de por sí es colonialista y racista muchas veces. Es una palabra que siempre se pronuncia desde el privilegio y siempre se pronuncia desde afuera. O sea, y es una etiqueta que le ponemos, que literalmente se le ha puesto a la mitad de la humanidad para reducir su sistema de creencias y su sistema de entendimiento del mundo a folclore. Y eso es realmente es una palabra que siento que tenemos que empezar a erradicar de nuestro vocabulario, porque tenemos que permitir que las comunidades, que entender que el mundo es bello en esa diversidad y que cada uno de estos sistemas de pensamiento, cada idioma, cada manera de entender el mundo es un universo completo que es tan válido como el nuestro, y que realmente la manera hegemónica de entender el mundo es solamente una opción. Es una opción que hemos tomado, pero el mundo no es como nosotros lo pensamos que es, o como nuestro sistema de valores lo entiende, sino que esa es la manera que nosotros interpretamos el mundo. Pero cada interpretación del mundo es igualmente válida y es igualmente compleja, igualmente rica, y tenemos tanto que aprender de eso. Entonces, cuando le damos el mote de exótico, pues ya inmediatamente la estamos descalificando, ¿no? Ya la estamos... y eso es terrible, porque pues, de esa manera se cierra el diálogo, ¿no? Entonces... lo que uno aprende es muy difícil poner en palabras todo lo que uno aprende de compartir con las comunidades, pero pues realmente, porque uno realmente entiende que cuando uno se para desde otra perspectiva, cuando uno empieza a entender el mundo desde otro lado, todo cambia, todo
todos los sistemas, uno empieza a entender que todos los sistemas sobre los que uno ha construido su entendimiento, pues resulta que no son, y uno empieza, y cambiar eso, cambiar la mirada de eso es muy difícil. Uno empieza muchas veces nosotros nos creemos que somos tolerantes o que somos progresistas o que somos, y realmente dentro de esos sistemas muchas veces somos más cerrados, mucho más cerrados y mucho más intolerantes y mucho más de lo que pensamos, y el contacto con las comunidades aprende uno a lo cerrado que uno es, ¿no? Eso es un proceso difícil, doloroso, pero al mismo tiempo es sanador también. Uno aprende a liberar mucho peso de esa manera, mucho peso mental, espiritual, a dejar las cosas fluir de otra manera. Pero sí, es muy, y digamos, de alguna manera nosotros hemos buscado esa experiencia, como hemos buscado eso, y esperamos transmitirlo a través del cine. Pero digamos, también el cine no es un objetivo en sí mismo, sino que es como un camino, ¿no? Un camino que esperamos que sea para el espectador tan transformador como ha sido para nosotros. Eso es lo que buscamos. Y de la codirección, yo creo que lo que nosotros hemos encontrado es que los dos tenemos puntos de vista, visiones y acercamientos completamente diferentes. O sea, las cosas que ve Ciro yo no las veo, las cosas que yo veo no las ve Ciro. De pronto vemos algo como una luz conjunta al final del túnel, pero cada uno, lo que pasa con esto es que cada uno le pone su input sin decir, no, eso no, no, eso no, a menos de que las ideas vayan en contravía y entonces entramos en una negociación. Pero básicamente Ciro ve unas cosas que yo no tengo forma de ver, yo veo otras que él no tiene forma de ver, y allá cada uno trabaja de cierta manera, digamos, con el equipo metiendo su input, y esto es como el resultado de eso. Ahí agregaría nada más que creo que ese es lo más bonito de este proceso, que llevan trabajando juntos tantos años. ¿Qué tan diría eso, no? ¿Cómo jamás me lo preguntaría, ¿no? O sea, de hecho, a nosotros cuando nos dijeron que le iban a codirigir fue, o sea, ¿por qué no? ¿No? O sea, y creo que así fue la respuesta de todo el mundo, porque es natural, porque yo, no sé, se siente, yo estuve muy poquito tiempo en el rodaje, pero cuando estuve ahí, pues están, ¿no? De repente estaba Cristina sentada viendo el monitor, de repente está así, están los dos, pero la película misma era todo un proceso, no como en una película normal, cuadrada, no se pueden salir ni un centímetro de lo planeado, sino que creo que tenían un mapa, ¿no? Sabían a dónde querían llegar, pero se permitieron todos los desvíos en el camino, y es eso, ¿no? O sea, pueden codirigir las siguientes películas y va a ser increíble, o puedes irlas produciendo tú, Chris, o sea, pero no siento que eso determine nada, ¿no? Siento que simplemente también digamos, en el cine, que tiene que haber una jerarquía de cierta forma, ¿no? Y que sí hay, pues, sí, digamos, es piramidal, ¿no? Como pues, los directores en este caso tienen pues todas las decisiones creativas y todos los demás, digamos, vamos acompañando ese proceso. Siento que pues, fue un proceso como muy lindo, ¿no? Y que, digo, también creo que las virtudes de esto es que es un proceso tan largo que también creo que está bueno que se van jalando los unos a los otros, ¿no? Como este es un maratón y es igual de importante los primeros pasos como, ¿no? El último sprint al final y de empujar la película. Creo que eso también es algo muy positivo, ¿no? De poder compartir ese proceso. A mí eso me daba mucho susto cuando hicimos el abrazo, porque teníamos exactamente lo mismo y además un par de actores extranjeros hablando en idiomas nativos. Y cuando, bueno, y esto fue además muy avanzado, o sea, ya casi íbamos a entrar en preproducción cuando Ciro me dice, no, pero es que esto es en lenguas indígenas, y yo, ¿qué? Pero está loco, man. O sea, ¿esto cómo se hace? No entiendo. Pero realmente es más fácil de lo que uno piensa. O sea, nosotros trabajamos todo el guión en español, y en la fase ya de preproducción esto se traduce,
y se trabaja con los actores. O sea, realmente el problema grandísimo o el tiempo más grande que hay es para los actores. O sea, el reto más grande que hay es para los actores. En esta familia casi todos son actores profesionales, no eran guayús, y ellos sí tuvieron que aprender el idioma y con todas las dificultades que conlleva, porque no son idiomas que tengan ninguna relación fonética ni nada, sí, ninguna relación. Entonces el proceso es para ellos, pero lo que nosotros hacemos es como la traducción y tener un traductor también que nos ayude en set a repetir, a ensayar. Estos actores tienen un tiempo de preproducción muy grande, o sea, normalmente no sé, muchas películas se echan 2, 3 semanas de ensayos. Nosotros en ensayos con actores en esta película nos dimos 8 semanas, y de 8 semanas de trabajar integrados, ¿no? Los actores no solamente aprendiendo el lenguaje, sino las costumbres y el baile de la yona y cómo tejer la mochila y el encierro, bueno, todo eso. Y en rodaje teníamos un traductor que nos ayudaba a corregir la pronunciación. Y lo que además hemos tenido como una llave increíble es que una persona súper importante en el equipo de dirección para nosotros es Andrés Barrientos, que es el preparador de actores. Y Andrés habla 25 idiomas, y cada vez que llegamos a una comunidad a los 15 días habla el idioma de allá. Y él sí se comunica directamente en cualquier idioma, tiene una capacidad de permearse con esto. Entonces, pues creo que es una herramienta, o sea, es como una persona fundamental para nosotros en esos procesos. Sí, al final es bastante liberador. O sea, una vez hay gente que está pendiente de que el idioma esté siendo respetado y esté trabajado de la mejor manera, pero tú como director lo que estás viendo es la emoción. No estás viendo que al no tener esa traba de estar entendiendo el texto completamente, lo que estás entendiendo es lo que se está transmitiendo, más allá de si entiendes o de si el texto está perfecto o si el texto está... es otra manera que para mí es muy enriquecedora y como porque te conectas más con una emoción primaria. Sí, gracias Leo. Leo es el compositor de la banda sonora de la película. También de la idea de los hayeches, del cantante de hayeches, lo trajo León casi terminando la preproducción, nos descubrió todo ese mundo de los cantantes hayeches. Hay espacio, una pregunta más. ¿Quién se anima? Sí, tú. Sí.
Sí, la verdad es que es muy difícil planear, planear ese tipo de efecto, ¿no? En la gente. Uno no puede decir, no, voy a tratar de que la gente genere una empatía. Lo único que pues, se puede hacer es narrar la historia desde adentro de la manera que la sientas y encontrar como qué es lo que estás, lo que necesitas sentir con la historia, y en la medida en que logras entrar y conectar personalmente con los personajes, esa empatía la idea es que esa empatía se traslada al espectador y genere, y esos cuestionamientos se trasladan. De lo que se trata es de que los personajes sean muy contradictorios, muy humanos en ese sentido. Sobre todo pasa mucho cuando hablas cuando hay audiovisual sobre las comunidades indígenas, que se tiende a ver mucho desde el aspecto etnográfico, antropológico, científico. A nosotros no nos interesa ese acercamiento, digamos, en el sentido de que lo interesante es lograr generar con ellos un acercamiento humano, y que sientas por ellos y con ellos lo que sientes lo que sientes en las películas, ¿no? Que las películas sí tienen esa capacidad de generar empatía. Eso sí es una parte de su naturaleza, porque el cine tiene la capacidad de ponerlo a uno en los zapatos de otra persona, ¿no? De ver el mundo como lo ve otra persona. Entonces, cuando uno ve una aproximación, nosotros siempre tratamos de que esa humanidad sea lo más contradictoria posible, lo más compleja posible, porque es ahí donde está como nuestra esencia, creemos. Cuando los personajes son solo de un lado, solo del otro, o buenos y malos, o blancos y negros, es muy difícil que esa empatía se genere, mientras que cuando ves en ellos, que además son gente de entrada muy lejana a lo que tú eres, cuando logras entender algunos de sus conflictos, cuando logras entender lo que están pensando, lo que están sintiendo, a pesar de que son culturas, razas, cosmogonías totalmente diferentes, es muy emocionante, ¿no? Es muy emocionante cuando tú logras esa conexión cuando sientes que a través del arte o a través de la narrativa te estás conectando con algo con lo que todo el mundo está para separarte, ¿no? Tienes todo el mundo que los separa, pero cuando logras conectar una sensación, un sentimiento a través de es profundo, porque es lo que nos conecta como humanos. Como que tenemos miles de cosas que nos separan, pero eso que nos conecta es muy poderoso. Hay una cosa en Estados Unidos que pasó. A mí en el tour me tocó de primera mano en cada Q&A, y es que desde la primera proyección empezaron a ver cuerpos de paz reaccionando a la película. Desde la primera proyección en Telluride empezaron a escribirnos directamente. Y bueno, ¿y cuál es ustedes por qué están contando esto? ¿Y ustedes por qué están contando esta historia? ¿Y por qué están diciendo que fuimos nosotros los que empezamos a traficar la marihuana y bla, bla, bla? Y digo, ok, pues digo, obviamente en el proceso de escritura nosotros no podíamos tocar un tema sin... Bueno, hay que saber que de este tema no hay mucha documentación, pero hay cierta documentación y hay una gran tradición oral. Digamos que esto era todo lo que nos contaban, y hay algo de documentación, hay tesis sobre las investigaciones, entonces estaba como, tenía fuentes para poder hablar de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, esto fue como una reacción siempre desde allá. Y me acuerdo que en la última vez en Houston, que alguien de los cuerpos de paz se paró a hacer la pregunta, indignado, bla, bla, bla. Entonces me acuerdo que le dije, esa posición que usted tiene, señor, es la misma posición que nos llamó a nosotros a hacer esta película. O sea, sentirnos indignados de cómo somos tratados, de sentirnos indignados de que digan que los colombianos somos unos terroristas y narcotraficantes, pero eso es lo que ustedes han contado en su cine desde los años 80 y en sus series desde los años 80. Entonces, o sea, claro, ahí te das cuenta como de la importancia del relato y de la importancia de contar nosotros nuestras historias y a nuestra manera y desde nuestros puntos de vista. Algo, hablando de la idea de víctima y de victimario, algo que para nosotros era importante era acercarnos a este tema de una manera en la que no entráramos a juzgar a los personajes. O sea, en la que entramos en medio de un rollo y en medio de un conflicto y en medio de una familia,
que ni siquiera se destruye porque alguien venga a destruirla, sino que se destruye internamente, y cómo este capitalismo y esto que puede ser como la rabia y el orgullo y el dinero o sea, puede manifestarse de mil maneras, cómo esto corroe y corrompe a la familia desde adentro mismo, ¿no? O sea, cuando hablábamos de, por ejemplo, de personajes femeninos, yo no podía hablar de una mujer salvadora y protectora y no sé qué, o sea, si uno la ve, o sea, sí, es una villana, ¿no? Pero es una mujer que tiene unos motores y que está buscando proteger a su familia, y por eso digamos que esa es la razón para hacer muchas cosas, y Rafa quiere pertenecer a esa familia y se mete en un negocio y se le sale de las manos, pero entonces, claro, podría uno entrar a juzgarlos o a victimizarlos, y esa no era la idea. O sea, la idea era como conectarse con los personajes, empatizar con ellos y entender un poco o contar cuál es su rollo. Pues muchísimas gracias a todos por venir, de verdad es un honor que hayan aceptado venir a platicar con nosotros. Creo que se necesitan más directores como ustedes, creo que son una inspiración no solamente para, digamos, los directores, actores, gente de la industria. Creo que han hecho unas películas que son admirables, que son películas que transforman, que sanan, que cambian, y eso, ¿no? El hecho que, digamos, nosotros habíamos puesto nuestra pequeña semillita porque fue una pequeña colaboración en este monstruo de película tan grande, y o sea, me parece que es algo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Seguir buscando gente como nosotros, gente que quiera, pues, hacer este tipo de historias, este tipo de películas que no es fácil, y que pues eso nos inspiran. La verdad creo que todos los que vinieron el día de hoy están muy agradecidos también. Quiero decirle también al Cine Tonalá que pues, se rifaron haciendo este evento, porque pues ese espacio, hay muy pocos espacios, han ido creciendo, se han ido abriendo más espacios pues digamos de otro tipo de cine que luego no llega a los cines más comerciales o más grandes, y pues creo que todo este tipo de actividades pues sigue construyendo creo que lo que todos queremos. Interior 13, que también ha distribuido todas sus películas aquí en México, y que también eso está padre, pues, que siga también los distribuidores queriendo sacar este tipo de contenido. Y pues bueno, a todos ustedes por haber venido, y nos vemos aquí afuera para echarnos una chela. Bueno, ¿va? Gracias. Gracias.